Cada noche, mientras mi marido usaba mi cuerpo a su antojo, yo veía aquel ojo en la rendija de la puerta. Más fuerte, hijo. Ella necesita aprender, susurraba aquella voz. Por muchos años viví bajo el yugo de dos personas. Un hombre que decía amarme y su madre que me quería muerta. Buenos días, mis amores. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. El sol está entrando por la ventana del porche de esta casa, aquí en Guanajuato, en el centro de México, donde volví a vivir después de jubilarme en Ciudad de México. Soy Rosario Esperanza Gutiérrez, pero todo el mundo aquí en la ciudad me conoce como Doña Chayo de los Bordados. Sí, mis amores, estas manos arrugadas ya han hecho tantas cosas en la vida. Hoy sirven para crear belleza. ¿Están viendo este mantel aquí? Cada puntadita de este bordado tiene una historia, ¿saben? Comencé a hacer estos trabajos ya en mi tercera edad, cuando finalmente pude tener tiempo y paz para dedicarme a algo que me diera verdadera alegría. Hoy hago manteles, cojines, tapetes, ropita de bebé, todo lo que estas manos cansadas logran crear. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Quien me hubiera visto a los 20 años no creería que un día estaría aquí feliz, rodeada por mis creaciones coloridas, contando mi historia. No siempre fue así, no. Pero una va aprendiendo que después de la tormenta viene la calma, como decían los antiguos aquí en nuestra tierra. Tengo mis plantas en el porche, mis santitos en la pared y mi rinconcito de bordado cerca de la ventana, donde la luz es mejor. Vivo sola ahora, pero recibo visita de mis nietos cada semana. El Pepito, que es el más pequeño, siempre me pide que le enseñe a bordar. ¿Lo creen? Un chamaco de 12 años interesado en las artes de la abuelita. Es una bendición, sí, señor. Comencé con el bordado después de leer en una revista sobre los beneficios de mantener las manos ocupadas para quienes ya tienen edad. Pero pronto descubrí que era más que un pasatiempo, era una terapia. Cada puntada que hago es como si estuviera desatando los nudos de mi pasado. Y miren que tuve muchos nudos difíciles de desatar, ¿eh? Hoy vendo mis piezas en el tianguis de artesanías aquí de la ciudad, todos los sábados por la mañana. Las muchachas jóvenes adoran mis manteles. Dicen que traen un toque de tradición a sus casas modernas. Los pedidos no faltan, gracias a Dios. No es mucho dinero, pero ayuda a comprar mis hilos y todavía sobra un poquito para consentir a mis nietecitos cuando vienen a visitarme. ¿Saben qué es lo que más me alegra? Ver mis piezas adornando las casas de las familias aquí de la región. Piezas hechas con amor, con historia. Piezas que cuentan un poquito de Chayo en cada puntada. Es como si un pedacito de mí estuviera repartido por ahí, llevando belleza a los hogares, ¿entienden? Antes de continuar mi historia, quería pedirles un favorcito, ¿eh? Si les está gustando la plática de esta viejita, dejen su like y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a nuestra comunidad a crecer. Y me hace muy feliz saber que hay gente queriendo escuchar lo que tengo que contar. Y ustedes, mis amigas de mi edad que me están viendo, comenten aquí abajo desde qué ciudad me están viendo y si están casadas o divorciadas. Cuéntenme ahí en los comentarios su vida amorosa, que me voy a poner muy contenta de saber un pedacito de ella. Los quiero mucho. Pero saben, no siempre tuve esta paz, esta libertad para hacer lo que me gusta. Hubo un tiempo, mis queridos, en que mis manos servían solo para trabajar en la casa, para obedecer órdenes, para esconder marcas. Un tiempo en que no tenía voz ni voto. Un tiempo en que vivir era solo sobrevivir. A veces, cuando estoy aquí sola haciendo mi bordado, me pregunto cómo logré aguantar tanto. Cómo una muchacha llena de sueños acabó presa en una vida que más parecía una jaula con dos verdugos. Sí, dos. Porque en la historia que les voy a contar, el mal no vino solo de las manos de un hombre, sino también de los ojos de una mujer que debería haber sido como una madre para mí. Nací en 1947, en tiempos difíciles, en una familia sencilla del interior de Guanajuato. La vida era dura en aquella época, pero tenía sus dulzuras también. Crecí corriendo por los campos de Guanajuato, cuando la ciudad todavía era pequeña y todos se conocían. Tiempos de inocencia que pronto darían lugar a algo muy diferente.
Si pudiera volver en el tiempo y avisar a aquella niña de lo que estaba por venir. Pero la vida no nos da ese poder, ¿verdad? Voy a contar mi historia desde el principio, desde los tiempos de niña, cuando el mundo parecía demasiado grande y yo demasiado pequeña para enfrentarlo. Una historia de dolor, sí, pero también de resistencia. Porque si estoy aquí hoy hablando con ustedes, es porque un día decidí que merecía más, que todos merecemos más. Nací en una casa sencilla de adobe, de esas típicas del interior de Guanajuato, con un patio en el frente, donde mi madre Soledad colocaba macetas de geranios rojos. Mi padre, Raimundo Gutiérrez, trabajaba en la minería, que era lo fuerte de nuestra región de Guanajuato en aquella época. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero con manos callosas que contaban historias de mucho trabajo. Éramos 5 hermanos, yo, la del medio, entre 2 mayores y 2 menores. Mi hermano mayor, Heriberto, siguió los pasos del padre en la mina. Después venía la Lupita, que se casó joven y se fue a vivir a Querétaro. Después de mí venían el Ramiro y la pequeña Conchita, que desgraciadamente nos dejó con apenas 6 añitos, víctima de fiebre reumática. Fue el primer gran dolor de nuestra familia. Nuestra casa quedaba en la parte más alejada de la ciudad, casi en el límite con el campo. Teníamos un patio grande donde mi madre plantaba frijoles, camotes y un pequeño huerto con naranjas. En el fondo, un gallinero que aseguraba los huevos frescos y de vez en cuando una gallina para el mole de domingo. La vida era sencilla, pero nunca pasamos hambre, gracias a Dios. Mi padre traía el sustento principal y mi madre complementaba vendiendo sus antojitos, las gorditas, las quesadillas y los famosos tamales que toda la gente de la región venía a comprar. El olor de aquel fogón encendido desde tempranito es uno de los recuerdos más dulces de mi infancia. Por ahí de los 6 años comencé a ir a la escuela. Era lejos, ¿eh? Caminaba casi 1 hora por caminos de tierra con mi lonchera de aluminio, donde mi madre colocaba una torta de frijoles con queso o un pedazo de pan dulce. En el invierno, que es fuerte en nuestra región del Bajío, era un sacrificio. Salía abrigada hasta la nariz, con calcetines de lana que la abuela Guadalupe tejía para nosotros. La escuela era un salón único, con alumnos de todas las edades juntos. La maestra, doña Eulalia, era estricta como pocas. Cualquier plática fuera de tiempo era motivo para quedarse castigado o recibir reglazos en la mano. Pero a mí me gustaba estudiar, principalmente cuando había declamación de poesía o presentación de teatro en las fiestas patrias. Era tímida, pero cuando subía al escenario parecía que me convertía en otra persona. Los juegos de aquel tiempo eran diferentes, ¿no? Jugábamos al avión, a las canicas y a la ronda cantando naranja dulce, limón partido. Los niños jugaban a las escondidas, al trompo o a la pelota. En verano, la diversión era nadar en el arroyito que cruzaba las tierras de don Jacinto, vecino nuestro. Las aguas eran limpiecitas, hasta se podían ver los pececitos nadando. Mi mejor amiga era la Chabela, hija del dueño de la tienda. Estábamos siempre juntas, haciendo muñecas de mazorca o jugando con las gallinas en el patio. Los fines de semana, a veces íbamos juntas a la matiné en el único cine de la ciudad, el Cine Reforma. Era un lujo ver aquellas películas con Pedro Infante o Cantinflas, que hacían reír a todo el mundo. En casa ayudaba a mi madre desde tempranito. Antes de ir a la escuela, ya tenía que traer agua del pozo, dar maíz a las gallinas y barrer el patio. Cuando volvía, era hora de ayudar en la comida y en la limpieza. No era fácil, pero uno aprendía desde pequeña que cada quien tenía sus obligaciones. Las noches eran el mejor momento. Después de la cena, nos sentábamos alrededor del fogón para escuchar historias que mi padre contaba sobre el tiempo en que sirvió en la Revolución o leyendas de nuestra región, como la de la Llorona que vagaba por los callejones en noche de luna llena. Mi madre remendaba ropa a la luz del quinqué, mientras nosotros los niños escuchábamos todo con ojos muy abiertos, muertos de miedo, pero pidiendo, «Otra, papá, cuenta otra». Los domingos, toda la familia se arreglaba para ir a misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.
Era el momento de encontrar a los conocidos, intercambiar novedades y después, tal vez, tomar una nieve en la Plaza de la Paz. Si mi padre estaba de buen humor y con algunas monedas en el bolsillo, ese era el mayor regalo que podíamos recibir. Nuestra vida seguía así, al ritmo de las estaciones, de las cosechas, de las fiestas religiosas. La Grita de Dolores en septiembre era la más esperada, con procesión, kermés y parque de diversiones que montaban en la plaza. Ahorrábamos todo el año para poder subir al carrusel y a la rueda de la fortuna. Pero no todo eran flores. Cuando yo tenía unos 9 años, comencé a notar que las cosas estaban cambiando en casa. Mi padre llegaba cada vez más tarde, con un fuerte olor a tequila. Las discusiones con mi madre se volvían más frecuentes, y a veces en medio de la noche yo oía el llanto de ella viniendo del cuarto. A la mañana siguiente, aparecía con el ojo morado o el labio cortado, diciendo que se había golpeado con la esquina de la mesa o caído de la escalera. Nosotros, los niños, fingíamos que le creíamos, porque era demasiado doloroso aceptar la verdad. Pero yo sabía lo que pasaba cuando mi padre bebía y comencé a tenerle miedo. La figura del hombre callado, pero gentil, que me cargaba en los hombros cuando era pequeña, fue dando lugar a un extraño de mirada rabiosa que hacía a mi madre temblar solo de oír sus pasos en el patio. Fue en esa época que comencé a soñar con irme de casa algún día. Imaginaba una vida diferente, lejos de aquellos gritos, de aquel miedo. Soñaba con casarme con un hombre bueno, tener mi propia casa, donde nadie gritaría ni lastimaría a nadie. Poco sabía yo que a veces al huir de una pesadilla podemos caer en otra aún peor. La adolescencia llegó junto con los cambios que ocurrían en Guanajuato en los años 1960. La ciudad crecía, impulsada por la industria minera y el turismo, que era el orgullo de nuestra región. Como muchos decían por aquí, el plata que adornaba las iglesias de todo México salió de las minas de Guanajuato. Era una época de transformaciones, no solo en la ciudad, sino también en mi vida. A los 14 años, en 1961, ya había dejado la escuela. Como muchas muchachas de aquella época, estudié solo hasta cuarto de primaria. Mi madre decía que la mujer no necesita mucho estudio, necesita aprender a cuidar de la casa y del marido. Y así fue. Mientras mi hermano Heriberto continuaba sus estudios en la preparatoria, que era el orgullo de la ciudad, yo me quedaba en casa ayudando en los quehaceres domésticos y cuidando de mi hermano menor, Ramiro, que todavía era pequeño. En esa época, la situación en casa había empeorado mucho. Mi padre bebía cada vez más y las minas de la región, que antes daban empleo seguro, comenzaban a enfrentar dificultades con el agotamiento de los recursos naturales. Raimundo pasaba semanas fuera, trabajando en minas más distantes, y cuando volvía venía con el bolsillo casi vacío y la garganta seca, lista para ser mojada con tequila. En una noche de invierno de aquel año, ocurrió lo peor. Recuerdo como si fuera hoy. El viento del norte cortaba afuera, de esos que hacen que la escarcha lo blanquee todo por la mañana. Mamá había hecho unos chiles rellenos con arroz, plato típico de nuestra región. Estábamos todos a la mesa cuando mi padre llegó tambaleándose, el aliento a tequila llegando antes que él. Comenzó a quejarse de la comida, diciendo que estaba fría, que no servía. De repente, en un acceso de furia, volteó la mesa entera. Platos se rompieron, la comida se esparció por el suelo, y entonces él avanzó sobre mi madre. Nunca olvidaré los gritos de ella y el sonido de las bofetadas. Yo, con mis 14 años, intenté meterme en medio, jalando su brazo. Fue cuando sentí por primera vez la fuerza de aquellas manos callosas en mi rostro. Caí en la esquina de la cocina, el sabor de sangre en la boca. Mi madre gritaba, «No, Raimundo, a la niña no», pero él parecía poseído. Después de aquella noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Mi hermano Heriberto, que ya tenía 20 años, salió de casa después de pelear feamente con mi padre, jurando que un día volvería para sacarnos de allí. Lupita ya estaba casada en Querétaro. Quedamos yo, mi madre y el pequeño Ramiro, de apenas 8 años, a merced de los humores de mi padre.
Fue en esa época que comencé a soñar con salir de casa. En las tardes de domingo, cuando mi padre salía para la cantina, yo me quedaba en la ventana, observando las parejas que paseaban por la plaza después de misa en la basílica. Soñaba con el día en que yo también estaría del brazo de un muchacho gentil que me trataría con cariño y respeto. A los 16 años, en 1963, comencé a trabajar como dependienta en la Casa Esperanza, una tienda de telas en el centro de Guanajuato. El dueño, don Leopoldo, era un hombre austero, pero justo, que pagaba puntualmente y no permitía groserías con las empleadas. Fue un alivio poder pasar el día fuera de casa, lejos de los ojos vigilantes de mi padre y de las marcas moradas que mi madre intentaba esconder con polvo de arroz. En esa tienda conocía mucha gente de la sociedad guanajuatense. Las señoras ricas, que compraban telas finas para los vestidos de fiesta, los hacendados que venían a comprar regalos para las esposas, los jóvenes buscando corbatas para los bailes de quinceañeras. Entre esos clientes conocí a doña Carmen Mendoza, una señora viuda, muy elegante, que siempre venía a comprar las mejores telas. Doña Carmen tenía un hijo único, Alejandro Mendoza, que a veces la acompañaba en las compras. Era un muchacho alto, de cabellos negros, peinados hacia atrás con brillantina, dueño de una sonrisa amplia y palabras educadas. Diferente de los otros muchachos de la ciudad que venían con bromitas y galanterías vulgares, Alejandro era un joven fino que había estudiado en la Ciudad de México y ayudaba a su madre a administrar la mina de la familia, una de las mayores de la región. Cuando él entraba en la tienda, mi corazón se aceleraba. Siempre me saludaba por mi nombre. «Buenas tardes, señorita Rosario», y se quedaba conversando sobre cosas de la ciudad mientras su madre elegía las telas. Una vez me preguntó si me gustaba el cine. Respondí toda avergonzada que me encantaba, pero que raramente tenía oportunidad de ir. El domingo siguiente, al salir de misa, él estaba ahí en la escalinata de la iglesia y me invitó a ver una película en el Cine Reforma. Acepté con el corazón a 1000 por hora. Mi padre no le gustó nada cuando supo, pero no podía hacer mucha escena. Al final, los Mendoza eran una familia importante en Guanajuato, dueños de tierras y de la mina que proporcionaba empleo a mucha gente. Además, a esa altura, él ya debía dinero en casi todas las cantinas de la ciudad y no quería crear problemas con gente de influencia. Los encuentros con Alejandro se volvieron más frecuentes. Los domingos íbamos al cine o caminábamos por la plaza, siempre acompañados por alguna amiga mía que servía de carabina, como se decía en la época. Él era gentil, abría la puerta para mí, pagaba las entradas, compraba palomitas. Para una muchacha criada con gritos y golpes, aquello parecía un cuento de hadas. Fue en una de esas tardes, después de una sesión de cine, que Alejandro me llevó a conocer a su madre oficialmente. Ya la conocía de la tienda, claro, pero aquella visita tenía otro significado. Doña Carmen vivía en una casa grande, de 2 pisos, una de las pocas construcciones de cantera en aquel Guanajuato, todavía lleno de casas de adobe. Quedaba en lo alto de la ciudad, con vista al valle de Guanajuato. Nunca olvidaré la primera impresión al entrar en aquella casa. Era todo tan bonito, tan arreglado, muebles oscuros y pesados, tapetes persas, cortinas de terciopelo, porcelanas en vitrinas, un mundo completamente diferente del mío. Doña Carmen me recibió con una sonrisa educada, pero sus ojos me evaluaban de arriba a abajo, como quien examina un animal en el rastro. «Así que esta es la muchachita de la tienda de telas. Bonita, sí, pero tan flaquita. Parece que un viento más fuerte la lleva», dijo, sosteniendo mi barbilla entre los dedos, girando mi rostro de un lado a otro. Me sentí como una mercancía siendo inspeccionada. La merienda fue servida por una empleada de uniforme. Té en tazas de porcelana, pastelitos delicados, dulces cristalizados. Yo, acostumbrada con el café negro y las tortillas con salsa de casa, apenas sabía cómo comportarme. A cada gesto mío sentía los ojos de Carmen evaluándome, juzgándome. «¿Y su familia, niña? ¿Quiénes son?», preguntó entre un sorbo y otro de té. «Mi padre es Raimundo Gutiérrez, trabaja en la extracción de minerales».
Mi madre Soledad cuida de la casa y hace antojitos para vender, respondí, intentando esconder el temblor en la voz. Ah, sí, los Gutiérrez del lado de allá del río, gente trabajadora. El modo como ella dijo trabajadora dejaba claro que para ella era casi un insulto. Durante toda la visita, Alejandro intentaba amenizar la situación hablando sobre cómo yo era inteligente, cómo leía mucho, cómo conocía las historias de la región, pero yo podía sentir que su madre ya había formado una opinión sobre mí. Para Carmen Mendoza, yo era apenas una niña pobre que había puesto los ojos en su hijo, en su dinero. Cuando salimos de allí, yo estaba devastada. Alejandro se dio cuenta e intentó consolarme. No le hagas caso a mi madre, Rosario. Ella es así con todo el mundo. Se acostumbrará a ti, ya verás. Pero algo me decía que no sería tan sencillo. Aquella mujer, con sus ojos fríos y sonrisa calculada, había dejado claro que yo no era bienvenida en su casa, en su familia. Aún así, continuamos encontrándonos. Alejandro parecía cada vez más enamorado, y para mí, él representaba la oportunidad de escapar de la casa de mi padre, de tener una vida mejor. En pocos meses, él me pidió noviazgo oficial. Mi padre, que normalmente estaría en contra, vio allí una oportunidad de mejorar de vida a través de la hija y no solo aceptó, sino que hizo cuestión de invitar a Alejandro a una cena en casa. Fue un desastre. Mi madre se esforzó para hacer lo que podía con nuestros pocos recursos. Limpió toda la casa, mató una gallina, hizo un mole, como solo ella sabía hacer, e incluso intentó arreglar la mesa con nuestro mantel de ganchillo, menos desgastado. Pero mi padre bebió antes de la cena y cuando Alejandro llegó ya estaba alterado. Durante la cena, mi padre oscilaba entre tratar a Alejandro como un rey, mi yerno dueño de mina, y hacer insinuaciones desagradables sobre lo que yo y Alejandro hacíamos cuando estábamos solos. Mi madre, con los ojos bajos, intentaba cambiar de tema. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara. A pesar de este episodio vergonzoso, Alejandro insistió en el noviazgo y 3 meses después, para mi sorpresa, me pidió matrimonio. Yo acababa de cumplir 17 años. Rosario, sé que todavía somos jóvenes, pero tengo condiciones para mantener una familia. Quiero sacarte de esta casa, darte la vida que mereces. Era todo lo que yo soñaba oír. Acepté en el acto, sin pensar 2 veces, sin imaginar que estaba saltando de la sartén al fuego, que la pesadilla de la casa de mi padre sería cambiada por otra aún más sombría, más sofocante, más difícil de escapar. Comenzamos los preparativos para la boda. Doña Carmen, percibiendo que no conseguiría disuadir a su hijo de la idea, asumió el control de todo. Eligió la fecha, la iglesia, el banquete, los invitados, hasta mi vestido quiso elegir. Nada muy extravagante. Al final, la novia es de origen humilde, tiene que ser algo apropiado. Y así, en abril de 1964, me casé con Alejandro Mendoza en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la misma iglesia donde lo había encontrado por primera vez. Fue una ceremonia grande con la presencia de toda la sociedad guanajuatense. De mi lado, apenas mis padres, mi hermano Ramiro y algunos pocos parientes. De su lado, decenas de personas importantes, políticos, empresarios, todos vestidos con sus mejores ropas. Después de la ceremonia, una recepción en el Club Guanajuato, con derecho a orquesta y banquete completo. Yo, muchacha sencilla criada con caldo de frijol y tortillas, me vi rodeada de cubiertos que no sabía usar, de personas que hablaban de asuntos que yo no comprendía, de miradas que me evaluaban, me juzgaban. Pero nada de eso importaba. Yo estaba casada, había escapado de la casa de mi padre. Comenzaría una nueva vida al lado de un hombre que me trataba con gentileza, en una casa bonita, sin preocupaciones financieras. Al menos eso era lo que yo pensaba. Al final de la fiesta, cuando salimos para nuestra luna de miel, un fin de semana en Querétaro, en la casa de unos parientes de Alejandro, doña Carmen me jaló a un rincón y con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo las palabras que marcarían el inicio de mi verdadero tormento. Ahora
eres una Mendoza. Compórtate como tal. Y recuerda, niña, madre solo hay una. La mujer puede cambiar, pero hijo es para siempre. Me mudé a la casa de los Mendoza al día siguiente de la boda. Era una mansión imponente en lo alto de la ciudad, con vista al valle de Guanajuato, rodeada por un jardín bien cuidado, donde doña Carmen cultivaba sus rosas. Una casa bonita por fuera, pero que por dentro guardaba secretos sombríos que no tardé en descubrir. En los primeros días, todo parecía un sueño realizado. Tenía un cuarto grande, una cama suave, armarios llenos de ropa nueva que Alejandro había comprado para mí. Por primera vez en la vida, no necesitaba despertar de madrugada para ayudar con las tareas domésticas. Había empleadas para eso, la Remedios, que cuidaba de la cocina, y la Inés, que hacía la limpieza. Ambas me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Para ellas, yo no pasaba de una muchacha pobre que había dado el golpe del siglo. Pero pronto entendí que mi posición en aquella casa era ambigua. Yo no era una empleada, pero tampoco era tratada como la señora de la casa. Doña Carmen hacía cuestión de dejar claro que aquel era su dominio. En las primeras semanas, ella se dedicó a educarme. Como dice, una Mendoza no se sienta así, niña, endereza la espalda. Ese tenedor no es para esa comida. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? Tu acento es muy cargado. Trata de hablar como gente de ciudad, no como esas rancheras del interior. Cada comida era una prueba de resistencia. Cada conversación, un campo minado. Ella me corregía delante de las empleadas, delante de las visitas, hasta delante de Alejandro, que al principio intentaba intervenir, pero pronto desistió. Madre, Rosario se está esforzando. El esfuerzo no basta, hijo. Una Mendoza necesita tener clase natural. No te preocupes. Voy a transformar a esta niña en una señora respetable, aunque tarde. Lo peor venía cuando Alejandro salía para trabajar en la mina. Doña Carmen hacía cuestión de humillarme en cada oportunidad. Criticaba mi manera de andar, de hablar, de vestirme. Revisaba mis pertenencias cuando yo no estaba cerca. Contaba a sus amigas durante los tés de la tarde historias de mi familia, distorsionadas para parecer aún más pobres e ignorantes de lo que ya eran. Imagínense, mis queridas, la niña nunca había visto un mantel de lino. Pensó que era para limpiar el suelo, decía, arrancando risitas de las otras señoras, mientras yo servía las galletitas de mantequilla, tragándome el llanto. Por la noche, cuando Alejandro volvía, yo intentaba contarle lo que pasaba, pero él siempre minimizaba. Mi madre solo quiere ayudarte a adaptarte, Rosario. Es exigente, pero tiene buenas intenciones. Comencé a percibir que entre madre e hijo existía una relación extraña, enfermiza. Carmen trataba a Alejandro como si todavía fuera un niño. Elegía su ropa, controlaba sus horarios, opinaba sobre todo en su vida. Y él, criado para ser el hombre de la casa desde que el padre muriera, todavía era completamente dependiente emocional de ella. Mi Alejandrito siempre fue un niño tan especial, le decía a las visitas, tan sensible, tan unido a su madre. Ninguna mujer jamás lo amará como yo. Y me miraba, dejando claro que yo era una intrusa en aquella relación. Los meses fueron pasando y mi matrimonio fue transformándose en una pesadilla. Alejandro comenzó a beber como mi padre. No era todos los días al principio, apenas los viernes, cuando salía con los amigos después del trabajo. Volvía tarde, oliendo a tequila, y me despertaba con sus avances groseros. Yo, criada para creer que esposa no niega el cuerpo al marido, me sometía a aquellos momentos terribles, llorando en silencio, mientras él, demasiado borracho para notar mis lágrimas, usaba mi cuerpo como si yo fuera un objeto. Después caía en sueño profundo, roncando fuerte, mientras yo me quedaba despierta, sintiéndome sucia y vacía. Las borracheras fueron volviéndose más frecuentes. Ya no eran solo los viernes. Cualquier problema en la mina, cualquier discusión con la madre, y allá iba él a buscar consuelo en la cantina del Toño, en la parte baja de la ciudad. Volvía cada vez más agresivo, cada vez más parecido a mi padre.
La primera vez que recibí una bofetada fue 6 meses después de la boda. Él llegó borracho, tropezando con los muebles, y yo cometí el error de reclamar. La bofetada vino tan fuerte que caí sentada en el suelo con el labio sangrando. Corrí al baño y me encerré ahí, llorando bajito para no despertar a doña Carmen. Pero ella ya estaba despierta y, al contrario de lo que yo esperaba, no vino a defenderme. Por el contrario, escuché claramente su voz del otro lado de la puerta del cuarto. «Eso mismo, hijo. Demuestra quién manda en esta casa. Estas muchachas del interior solo aprenden cuando sienten en carne propia». Aquella noche fue la primera de muchas en que percibí el verdadero horror de mi situación. No tenía apenas un marido violento. Tenía una suegra que incentivaba la violencia, que se deleitaba con mi sufrimiento, que veía en mí a una rival eliminada. Con el tiempo, aprendí a leer las señales. Cuando Alejandro llegaba con aquella mirada vidriosa, yo ya sabía lo que esperar. Cuando oía los susurros de Carmen en el pasillo, ya sabía que la noche sería larga. A veces, juraba que podía ver la sombra de ella parada en la puerta de nuestro cuarto, observando por las rendijas mientras el hijo me agredía. «Más fuerte, hijo. Ella necesita aprender». Yo oía el susurro y no sabía si era real o si mi mente ya me estaba jugando malas pasadas. Intenté buscar ayuda, primero con el padre de la basílica. En confesión, conté lo que estaba pasando. Su respuesta me destruyó. «La mujer debe ser sumisa al marido, hija mía. Es tu deber cristiano soportar las pruebas del matrimonio. Reza más, sé más obediente y tal vez tu marido cambie». Después intenté con mi madre. En una tarde de domingo, cuando fui a visitarla, aproveché que mi padre no estaba y conté algunos detalles. No todos, pues tenía vergüenza. «El matrimonio es así, hija. Hombre bebe, hombre pega. Es la cruz que nosotras las mujeres cargamos. Al menos Alejandro tiene dinero. Tú no pasas necesidad como yo». En 1965, un año después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Por un momento, creí que aquel niño podría cambiarlo todo, que Alejandro dejaría de beber, que Carmen me aceptaría como parte de la familia, que finalmente yo tendría un lugar en aquella casa. ¡Qué equivocación! El embarazo solo empeoró todo. Alejandro pasó a acusarme de haber quedado embarazada a propósito para atraparlo aún más. Carmen decía abiertamente que dudaba que el hijo fuera realmente del hijo. «Estas muchachas de clase baja siempre tienen sus secretos», insinuaba delante de las amigas. La barriga crecía junto con mi desesperación. Ya no conseguía dormir. Apenas comía. Vivía en constante estado de alerta, esperando el próximo ataque, la próxima humillación. Mi cuerpo, antes joven y saludable, se marchitaba, ojeras profundas, cabello quebradizo, uñas mordidas hasta la carne. A los 18 años, yo parecía tener 30. Una noche, en el 7º mes de embarazo, Alejandro llegó especialmente violento. Había perdido dinero en el juego y la madre lo había reprendido. Yo era el saco de boxeo perfecto. Intenté huir, encerrarme en el baño como otras veces, pero él fue más rápido. Me agarró por los cabellos y me arrojó contra la pared. Caí, sintiendo un dolor terrible en la barriga. La sangre comenzó a escurrir por mis piernas, manchando la alfombra clara del cuarto. Grité pidiendo socorro. Carmen apareció en la puerta, pero en vez de llamar a una ambulancia, se quedó ahí parada, mirándome sangrar. «Mira lo que hiciste, incompetente. Ni siquiera puedes cargar un hijo correctamente». Perdí a mi bebé aquella noche. Una niña, supe después. El médico fue llamado apenas cuando ya no había más que hacer. Me dio algunos remedios para el dolor y recomendó reposo. Cuando salió, oí a Carmen explicándole que yo me había caído de la escalera por descuido. Aquella pérdida me destruyó por dentro. Algo murió en mí junto con mi hija. Durante semanas me quedé acostada, mirando al techo, sin ganas de levantarme, de comer, de vivir. Nadie vino a consolarme. Alejandro evitaba el cuarto, tomado por la culpa o por el asco. No sé decir. Carmen aparecía apenas para verificar si yo todavía respiraba
y para recordarme que yo había fallado en mi única función como esposa, dar un heredero a los Mendoza. Fue en ese fondo del pozo que finalmente encontré fuerzas para pensar en huir. No podía continuar allí. Moriría si continuaba. Pero ¿cómo escapar? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Volver a la casa de mis padres no era opción. Mi padre ciertamente me mandaría de vuelta, tal vez hasta me pegaría por abandonar al marido. Comencé entonces a planear en secreto. Guardaba algunas monedas que conseguía quitar de la cartera de Alejandro cuando él dormía borracho. Las escondía en una cajita de polvo vacía en el fondo del armario. Poco a poco fui juntando lo suficiente para un pasaje de autobús. Pero, ¿a dónde ir? Esa era la pregunta que me atormentaba mientras lentamente recuperaba las fuerzas físicas, aunque por dentro continuara quebrada. El año de 1966 comenzó sin esperanzas para mí. Continuaba presa en aquella casa que más parecía una prisión, guardando mis moneditas escondidas, sin saber a dónde ir, cuando finalmente tuviera el valor de huir. Mi cuerpo se había recuperado del aborto, pero mi alma continuaba en pedazos. Por la noche soñaba con mi hija, que nunca llegó a nacer. En los sueños, ella tenía cabellos oscuros como los míos y la sonrisa de quien nunca conoció el dolor. Fue en marzo de aquel año que conocí a Dolores Sánchez, una señora de sus 50 y tantos años que se mudó a la casa al lado de la mansión de los Mendoza. Doña Dolores era viuda de un médico de Ciudad de México y había venido a Guanajuato a cuidar de una hermana enferma. Era una mujer diferente de todas las que yo conocía, independiente, educada y con una libertad que yo jamás imaginé que una mujer pudiera tener. Nuestro primer encuentro ocurrió en el jardín. Yo estaba regando las rosas de doña Carmen, una de las pocas tareas que ella me permitía hacer en el jardín, pues decía que al menos eso, una muchacha del interior debe saber hacer bien. Dolores apareció en la cerca que separaba las propiedades con un sombrero de paja, protegiendo su rostro del sol fuerte de aquel verano. «Buenos días, vecina. ¿Qué rosas tan lindas tiene ahí?», comentó, sonriendo de un modo genuino que me tomó por sorpresa. «Son de mi suegra», respondí sin desenvoltura, desacostumbrada a conversar con personas de fuera de aquella casa. «Pero son sus manos las que las riegan, ¿no es cierto? Entonces, parte del mérito es suyo». Aquella observación simple, pero cariñosa, tocó algo dentro de mí. Hacía cuánto tiempo que yo no recibía un elogio sincero. Hacía cuánto tiempo que alguien no reconocía algún valor en lo que yo hacía. En los días siguientes, siempre que yo iba al jardín, doña Dolores aparecía para una conversación rápida. Hablábamos sobre flores, sobre el clima, sobre cosas simples. Ella percibía mi timidez, mi miedo, y nunca me presionaba. Poco a poco fui soltándome más. Hasta que en una tarde de abril, cuando Carmen había salido para uno de sus tés benéficos, invité a Dolores a entrar y tomar un café. En la cocina, lejos de las miradas vigilantes de Remedios e Inés, que estaban ocupadas con otras tareas, Dolores y yo conversamos más libremente. Ella me contó sobre su vida en Ciudad de México, sobre cómo había sido maestra de español antes de casarse y cómo, después de la muerte del marido, decidió vivir a su manera. Mi Héctor era un buen hombre, diferente de muchos por ahí, respetaba mi inteligencia, mis sueños. Cuando él partió, decidí que no me ataría a convenciones que dicen que una viuda debe quedarse en casa de luto eterno. La vida es muy corta para vivir por las reglas de los otros, Rosario. Mientras ella hablaba, algo se quebraba dentro de mí. Aquellas palabras eran como agua en el desierto para alguien que moría de sed. Yo apenas conseguía contener las lágrimas. «¿Qué pasa, querida? ¿Dije algo que te lastimó?», preguntó Dolores preocupada. Y entonces, sin conseguir controlarme más, conté todo. Las humillaciones diarias de Carmen, las borracheras de Alejandro, las agresiones, mi bebé perdido, mi desesperación. Las palabras salían en medio de sollozos, años de dolor reprimido, explotando de una vez. Dolores escuchó todo en silencio, sosteniendo mis manos en las suyas. No había juicio en sus ojos, apenas una compasión que yo nunca había visto antes. «Hija mía,
Esto que estás viviendo no es normal. No es lo que un matrimonio debería ser. Ninguna mujer merece ser tratada así. Pero el padre dijo que es mi deber soportar. Pues el padre está equivocado, me interrumpió con firmeza en la voz. Dios no quiere que ninguna de sus hijas viva en el sufrimiento y la humillación. Lo que ese hombre y esa mujer están haciendo contigo es un crimen, Rosario, un crimen. Nadie nunca había nombrado así lo que yo vivía. Crimen. La palabra resonó en mi mente como un trueno. ¿Qué puedo hacer? No tengo a dónde ir, confesé, mostrando la cajita donde guardaba mis ahorros. Esto es todo lo que tengo. Dolores me miró fijamente a los ojos. Tienes mi ayuda ahora. No estás más sola. Aquella tarde comenzamos a trazar un plan. Dolores tenía un primo en Ciudad de México, Federico, que era dueño de un pequeño taller de costura. Ella me garantizó que él podría conseguirme un empleo y un lugar para quedarme hasta que yo me estableciera. Pero necesitábamos ser cuidadosas. Si Alejandro o Carmen descubrieran mis planes de fuga, yo no quería ni imaginar lo que podría pasar. En las semanas siguientes, siempre que era posible, yo iba a la casa de Dolores. Ella comenzó a enseñarme cosas básicas de costura que serían útiles para el trabajo en el taller del primo. Mis manos, acostumbradas a los servicios pesados del campo en la infancia, eran torpes con la aguja, pero yo me esforzaba al máximo. Aprendes rápido, elogiaba Dolores. Tienes manos hábiles. Aquellas tardes eran como un oasis en el desierto de mi vida. Allí, en la pequeña sala de Dolores, con el olor a pan de elote saliendo del horno y el ruido suave de la máquina de coser, yo podía imaginar una vida diferente. Una vida donde yo no tendría miedo de levantarme por la mañana, donde nadie me humillaría o me agrediría, donde yo podría, quién sabe, hasta ser feliz. Pero no todo iba como esperábamos. Carmen comenzó a desconfiar de mis ausencias, por más que yo intentara ser discreta. ¿Dónde te has estado metiendo por las tardes, niña?, cuestionó cierta vez, su mirada perforando la mía como dagas. Fui hasta la iglesia a rezar. Mentí, odiándome por eso, pero sabiendo que era necesario. Iglesia, ya sé. Mira aquí, ingrata. Nosotros te sacamos del lodo, te dimos un nombre respetable, y así es como agradeces. Andando por ahí, ¿quién sabe con quién? El control sobre mí aumentó. Carmen pasó a pedir que Inés me vigilara. Yo solo conseguía ir a la casa de Dolores cuando tenía certeza absoluta de que nadie me seguía. Nuestro plan estaba siendo postergado y yo comenzaba a desesperarme. En una noche de junio, cuando el invierno castigaba a Guanajuato con su frío cortante, ocurrió el incidente que precipitaría mi fuga. Alejandro llegó borracho, como de costumbre, pero había algo diferente en el aire. Carmen, que generalmente ya estaba recogida a aquella hora, permaneció en la sala, tejiendo en silencio. Sentí peligro en el momento en que los ojos de él me encontraron. «Hijo mío», dijo ella con aquella voz melosa que usaba cuando quería manipularlo. «Necesito contarte una cosa. Es sobre tu esposa». Mi sangre se heló. ¿Qué diría ella? ¿Qué había descubierto? La Inés vio a tu mujercita entrando en la casa de aquella viuda entrometida varias veces. Ellas parecen muy íntimas. La insinuación era clara y cruel. En la mente embriagada de Alejandro, las palabras de su madre plantaron una semilla de celos enfermizos. Él vino en mi dirección, los ojos inyectados. «¿Qué andas haciendo allá, desgraciada?» «Nada, Alejandro. Yo solo». No pude terminar. La bofetada vino fuerte, derribándome. Carmen observaba todo con una sonrisa sutil en los labios, como si asistiera a un espectáculo placentero. «Ve hasta allá, hijo. Muéstrale a esa viuda metiche que no se debe meter con la mujer de los otros». Alejandro salió tempestuosamente, cerrando la puerta de un golpe. Me quedé allí caída, el sabor metálico de sangre en la boca mientras Carmen se aproximaba. ¿Creíste realmente que yo no lo descubriría? ¿Que podrías huir? Nadie escapa de mí, niña. Nadie. Mi corazón se disparó cuando me di cuenta de que Alejandro había ido a la casa de Dolores. Él podría lastimarla.
Reuní todas las fuerzas que me quedaban y salí corriendo por la puerta, ignorando los gritos de Carmen, ordenando que volviera. La noche estaba fría, el cielo cubierto de estrellas indiferentes al drama que se desarrollaba debajo de ellas. Corrí por el jardín, abrí la reja y crucé hacia la propiedad vecina. Las luces de la casa de Dolores estaban encendidas y yo podía oír voces alteradas allá dentro. Entré sin llamar. Alejandro estaba en la sala, gritando con Dolores, que permanecía extrañamente calmada, como si enfrentara una tempestad con la certeza de que pasaría. «Su marido está perturbando la paz de mi casa, Rosario», dijo ella al verme sin demostrar miedo. «Tal vez sea mejor que se lo lleve de vuelta». «No me digas qué hacer, vieja entrometida», gritó Alejandro, avanzando hacia Dolores. Fue cuando algo se quebró dentro de mí. Años de miedo, de sumisión, de creer que merecía aquella vida. Todo eso se transformó en una fuerza que yo no sabía que poseía. «¡Basta!», grité, colocándome entre Alejandro y Dolores. «No la tocarás, nunca más tocarás a nadie». Alejandro pareció sorprendido con mi reacción. En casi 2 años de matrimonio, yo nunca lo había enfrentado de esa forma. «¿Qué dijiste?», preguntó confuso y todavía más furioso. «Dije que basta. Te estoy dejando. Estoy dejando esa casa, esa vida. Se acabó». Él rió, una risa cruel, llena de burla. «¿Y a dónde vas a ir, inútil? ¿De vuelta a la choza de tu padre borracho?» «No», respondió Dolores, dando un paso adelante. «Ella va para Ciudad de México a una nueva vida. Y si intentas impedirlo, Alejandro Mendoza, debes saber que tengo amigos influyentes en esta ciudad que estarían muy interesados en saber cómo tratas a tu esposa». La mención a amigos influyentes hizo que Alejandro hesitara. Los Mendoza podían ser importantes en Guanajuato, pero también tenían enemigos, competidores en el ramo minero que adorarían un escándalo para manchar la reputación de la familia. «Esta desgraciada no va a ningún lado. Es mi mujer». «No soy tu propiedad», hablé, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en la voz. «El autobús para Ciudad de México sale mañana por la mañana y yo estaré en él». Alejandro avanzó nuevamente, pero Dolores ya tenía el teléfono en las manos. «Un paso más, muchacho, y llamo a la policía. El comandante Ramírez es mi compadre, ¿sabías? Imagino lo que diría sobre un hombre que golpea a su esposa hasta que ella pierde un bebé». Aquello pareció alcanzar a Alejandro como un balde de agua fría. Retrocedió, mirando de mí a Dolores, percibiendo que había perdido el control de la situación. «Esto no va a quedarse así», amenazó antes de salir azotando la puerta. Tan pronto como él salió, mis piernas flaquearon y caí sentada en el sofá, temblando incontrolablemente. Dolores se sentó a mi lado, abrazándome con fuerza. «Fuiste muy valiente, Rosario, muy valiente». «Él va a volver», murmuré asustada. «Él y Carmen van a hacer algo terrible». «No, no lo harán», me garantizó. «Vamos a salir esta misma noche. Tengo un amigo camionero, Gerardo, que está de paso por Guanajuato. Él puede llevarnos hasta Querétaro. Y de allí tomamos el autobús para Ciudad de México. Cuando Alejandro y Carmen se den cuenta, tú ya estarás lejos». Aquella noche, con apenas un pequeño bulto conteniendo mis ahorros y algunas ropas, dejé atrás la vida de pesadilla que había llevado por casi 2 años. En el camión de Gerardo, al lado de Dolores, que insistió en acompañarme hasta Ciudad de México para presentarme al primo, vi las luces de Guanajuato quedarse atrás mientras seguíamos por la carretera oscura. Yo tenía 19 años y por primera vez desde que me casara sentía que podría respirar nuevamente. El futuro era incierto, atemorizante, pero una cosa yo sabía: nunca más permitiría que alguien me tratara como menos de lo que yo era. Nunca más sería prisionera del miedo. Ciudad de México, de 1966, era un mundo completamente diferente de todo lo que yo ya había conocido. La capital, con sus edificios altos, sus calles movidas y su ritmo acelerado, me asustó en los primeros días. Yo, una muchacha del interior de Guanajuato, criada entre cerros y acostumbrada con el ritmo lento de Guanajuato, me sentía perdida en aquel hormiguero humano. Dolores se quedó conmigo por 2 semanas, tiempo suficiente para presentarme a su primo,
Federico Sánchez y su esposa Esperanza. La pareja, ya en la casa de los 60 años, no tenía hijos y me recibió con una bondad que yo no esperaba de extraños. El taller de costura de los Sánchez quedaba en el barrio de Coyoacán, un área cultural de la ciudad. Era un local modesto donde trabajaban cerca de 10 costureras, produciendo principalmente uniformes escolares y ropas simples para tiendas populares. Federico cuidaba de la parte administrativa y Esperanza supervisaba la producción. «Vas a comenzar como ayudante», explicó Federico en mi primer día. «Recoger retazos, separar hilos, entregar piezas. A medida que vayas aprendiendo, puedes pasar al corte y, quién sabe, un día, a la costura». Era un trabajo simple, pero honesto. El salario era pequeño, pero incluía un cuartito en la parte de atrás del taller donde yo podía vivir. Era un espacio minúsculo, con apenas una cama, un armario y una mesita, pero para mí representaba una libertad que nunca había experimentado. En aquel cuartito yo podía cerrar la puerta y tener la certeza de que nadie entraría para agredirme o humillarme. Los primeros meses fueron difíciles. Además de aprender un oficio nuevo, yo cargaba las cicatrices emocionales de los años con los Mendoza. Por la noche tenía pesadillas terribles, despertaba gritando, sudando frío, imaginando que Alejandro me había encontrado. Las otras costureras, mujeres sencillas, pero de buen corazón, percibían mi estado, pero respetaban mi silencio, excepto Margarita. Margarita Robles era una costurera de unos 40 años, madre soltera de 2 hijos ya crecidos. Tenía una lengua afilada y no se dejaba de nadie, pero también tenía el corazón más generoso que ya conocí. Fue ella quien se acercó a mí, invitándome a tomar café en los intervalos del trabajo. «Mira, chamaca», dijo ella cierto día, mientras preparaba el café con leche. «No sé qué te pasó antes de venir a parar aquí, pero sea lo que sea, ya quedó atrás. Ahora es mirar hacia adelante». Con el tiempo, fui abriéndome con Margarita. Conté sobre mi matrimonio, sobre Carmen, sobre la pérdida de mi bebé. Ella escuchó todo sin juzgar, pasando la taza de café entre nosotras, como hacen los mexicanos cuando comparten no solo la bebida, sino también los secretos del alma. Esa suegra tuya, una víbora, y el marido, un débil que ni hombre era, hombre que pega a mujer, no merece ese nombre, sentenció ella con la sinceridad característica del pueblo mexicano. Poco a poco, mi trabajo en el taller fue evolucionando. De las tareas más simples, pasé a ayudar en el corte de las telas. Mis manos, que ya habían conocido el trabajo duro del campo y las humillaciones domésticas, ahora aprendían la precisión de crear moldes, la delicadeza de lidiar con diferentes telas. Esperanza, que al principio parecía distante, fue volviéndose una mentora para mí. Ella había aprendido el oficio con la propia madre, una inmigrante española que llegó a México a principios del siglo. La costura salvó a mi familia de la miseria, contaba Esperanza mientras me enseñaba a ajustar una máquina Singer. Mi madre cosía para las hacendadas ricas, y fue así como consiguió educar a todos los hijos. En 1968, 2 años después de mi llegada, ocurrió un cambio importante. Una de las costureras más antiguas se jubiló y Esperanza me ofreció su máquina. «Creo que estás lista, Rosario. Vi cómo observas, cómo aprendes rápido. Tienes buenas manos para esto». Ser promovida a costurera significaba no solo un salario mejor, sino también reconocimiento. Por primera vez en la vida, alguien valoraba mis habilidades, mi dedicación. Aquello me dio un sentimiento de dignidad que yo nunca había experimentado. Fue también por esa época que conocí a Roberto Fuentes, un señor que entregaba telas para el taller. Viudo hacía muchos años, Roberto tenía un hijo, Carlos, que trabajaba con él en las entregas. Carlos era un muchacho tranquilo, de hablar pausado y gestos gentiles, tan diferente de Alejandro como el día lo es de la noche. Al principio evité cualquier aproximación. El trauma de mi matrimonio todavía estaba muy vivo y la idea de involucrarme con otro hombre me aterrorizaba. Pero Carlos tenía una paciencia que parecía infinita.
Me traía pequeños regalos, una flor recogida en el camino, un dulce comprado en la panadería, un libro que creyó que me gustaría. Sin compromiso, decía él con aquella sonrisa sincera. Solo porque mereces cosas bonitas. En 1970, 4 años después de mi huida de Guanajuato, acepté finalmente la invitación de Carlos para un paseo en el parque de Chapultepec un domingo soleado. Fue nuestro primer encuentro oficial, aunque ya nos conociéramos desde hacía tanto tiempo. Caminamos entre los árboles, tomamos una nieve, conversamos sobre todo y sobre nada. No tengo prisa, me dijo cuando le confesé mis miedos. Tenemos todo el tiempo del mundo. El noviazgo progresó lentamente, respetando mi ritmo, mis cicatrices. Carlos nunca levantó la voz conmigo, nunca hizo un gesto brusco que pudiera asustarme. Con él aprendí que existían hombres diferentes, que no todos eran como mi padre o Alejandro. En 1972 acepté casarme con Carlos. Fue una ceremonia simple en la iglesia de la Concepción, con la presencia de los amigos del taller, del padre de él y de Dolores, que vino especialmente de Guanajuato para la ocasión. Comenzamos nuestra vida juntos en una casa modesta en el barrio de Iztapalapa. No era nada lujosa, pero tenía un patio donde planté mis primeras rosas, retomando un hábito que sorprendentemente había aprendido con Carmen, pero que ahora resignificaba como algo solo mío. Los años pasaron más rápido de lo que yo podría imaginar. Mi matrimonio con Carlos me trajo una paz que yo no creía posible después de todo lo que viví. En 1973, un año después de nuestro matrimonio, nació nuestro primer hijo, Luis. Ver aquel bebé saludable en mis brazos curó una herida que yo cargaba desde la pérdida de mi primera hija. 3 años después, en 1976, nació nuestra niña Sandra. La maternidad me transformó. Cada llanto, cada sonrisa, cada pequeña conquista de mis hijos me llenaba de una alegría que compensaba todo el sufrimiento anterior. Me convertí en una madre atenta, tal vez hasta protectora en exceso, como Carlos solía bromear. Pero, ¿cómo no serlo, después de todo lo que pasé? Continué trabajando en el taller de los Sánchez hasta 1980, cuando Federico y Esperanza decidieron jubilarse. Ya con más experiencia y un pequeño dinero guardado, Carlos y yo asumimos un riesgo. Abrimos nuestro propio taller de costura en el garaje de casa. Comenzamos pequeño, con apenas 2 máquinas, atendiendo pedidos de vecinos y amigos. Bordados Rosario, sugirió Carlos para el nombre del negocio. Al final, tú eres la artista aquí. Nuestra pequeña empresa creció poco a poco. Pronto necesitamos contratar una ayudante, después otra. En 1985 conseguimos alquilar un espacio mayor en el centro del barrio de Iztapalapa. Nos especializamos en ropa infantil, colorida y cómoda, que tenía éxito en las tiendas de la región. El trabajo era duro, pero gratificante. Ver mis creaciones vistiendo niños por la ciudad me daba un sentimiento de realización que nunca imaginé posible para aquella muchacha asustada que huyó de Guanajuato tantos años atrás. Pero el pasado nunca nos abandona completamente, ¿verdad? En 1990 recibí una carta inesperada. Era de mi hermana Lupita, de Querétaro. Contaba que nuestra madre Soledad estaba muy enferma y pedía verme. Mi padre, Raimundo, había fallecido algunos años antes, víctima de la bebida que consumió su vida y marcó mi infancia. Después de mucha hesitación y largas conversaciones con Carlos, decidí volver a Guanajuato para ver a mi madre. Confieso que tenía miedo. Miedo de reencontrar personas del pasado. Miedo de revivir memorias dolorosas. Miedo, sobre todo, de cruzarme con los Mendoza. El viaje hasta Querétaro fue silencioso. Carlos respetó mi estado de espíritu, sosteniendo mi mano cuando percibía que yo temblaba. Los hijos, ya adolescentes, se habían quedado en Ciudad de México con la tía Margarita, que continuaba siendo parte importante de nuestras vidas. Encontré a mi madre muy debilitada, el rostro marcado por los años de privaciones y trabajo duro. Cuando me vio entrar en el cuarto simple donde estaba acostada,
Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, hija mía», fueron sus primeras palabras. «Perdóname por no haberte protegido». Abracé a aquella mujer frágil, sintiendo el peso de los años y de los silencios entre nosotras. Conversamos por horas, recordando el pasado, hablando de los nietos que ella no conocía, llenando los vacíos de casi 3 décadas de separación. Fue ella quien me contó lo que había pasado en Guanajuato después de mi partida. Alejandro bebió todavía más, hundiéndose en el alcohol y las deudas. La mina de los Mendoza acabó siendo vendida a finales de los años 1970, cuando la industria minera de la región entró en declive. Carmen, según contaban, vivía recluida en la mansión, cada vez más deteriorada, cuidada por Inés, la única empleada que permaneció. Dicen que enloqueció, contó mi madre. Pasa los días hablando sola, llamando al hijo. Alejandro había muerto en 1988, víctima de cirrosis hepática. Murió solo, abandonado hasta por la madre que tanto lo controló. El destino, con su ironía cruel, había cobrado su precio a aquellos que me hicieron sufrir. Mi madre falleció una semana después de mi visita. Me quedé para el funeral, reencontré a mi hermano Ramiro, ya casado y con hijos, y prometí no dejar pasar tanto tiempo nuevamente antes de volver. Cumplí esa promesa. En los años siguientes, mantuve contacto regular con mis hermanos y visitaba Querétaro al menos una vez al año. Nunca volví a Guanajuato, sin embargo. Aquella ciudad guardaba memorias que yo prefería dejar adormecidas. La vida siguió su curso. Luis se graduó como ingeniero, se casó con Laura y me dio 2 nietos, Javier y Daniel. Sandra se convirtió en maestra, siguiendo un camino que yo tal vez habría seguido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Ella todavía no tiene hijos, pero cuida de sus alumnos en la escuela como si fueran suyos. En 2005, Carlos y yo decidimos vender el taller y jubilarnos. Ya era hora de descansar y disfrutar el fruto de tantos años de trabajo. Fuimos a Guanajuato de nuevo, a donde volví finalmente, trayendo ya no el miedo, sino la sensación de haber vencido. Sí, decidí volver a la ciudad que un día me vio partir desesperada. Volver no como víctima, sino como sobreviviente. Las calles son las mismas, pero la ciudad cambió, así como yo. La mansión de los Mendoza fue demolida hace años, dando lugar a un pequeño condominio. Carmen murió en 1995, sola, según me contaron. Su imperio de terror se derrumbó como un castillo de naipes. Hoy, a los 78 años, divido mi tiempo entre el bordado, que descubrí tarde en la vida, los nietos que vienen a visitarme en las vacaciones y las reuniones del grupo de señoras de la iglesia. Carlos, con sus 80 años, todavía es el compañero amoroso que me enseñó a confiar nuevamente. Cultivamos juntos nuestro jardín, hacemos caminatas por la plaza cuando el tiempo lo permite y compartimos la tranquilidad de quien sobrevivió a las tormentas de la vida. Mirando hacia atrás, hacia aquella muchacha asustada que un día fui, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por el sufrimiento, orgullo por la fuerza que ni sabía que tenía. Y esta es la historia que les cuento hoy, no para causar lástima, sino para mostrar que siempre es posible recomenzar, no importa cuán oscura sea la noche. Mis amados, la vida tiene un modo gracioso de enseñarnos sus lecciones. A veces necesitamos pasar por el valle oscuro para valorar la luz cuando finalmente llega. Si existe algo que aprendí en todos estos años, es que nuestra fuerza interior es mucho mayor de lo que imaginamos. Está ahí, incluso cuando pensamos que no queda nada dentro de nosotros. Para quien está pasando por situaciones de abuso como yo pasé, quiero decir, no es tu culpa. Nunca lo fue. Nadie merece ser humillado, agredido o disminuido. No importa lo que te digan. El miedo nos paraliza, nos hace creer que no existe salida, que merecemos ese sufrimiento. Pero eso es mentira. Siempre existe un camino para salir de aquella oscuridad. Hoy tenemos recursos que no existían en mi época. Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
tenemos fiscalías especializadas, tenemos refugios para mujeres en situación de violencia. El teléfono 911 está disponible para denuncias las 24 horas del día. Usa estos recursos, busca ayuda. No esperes hasta el punto en que yo llegué, arriesgando mi vida en una huida desesperada. Pero incluso sin esos recursos, lo que me salvó fue una red de apoyo. Fue Dolores, una mujer que apenas me conocía, extendiendo la mano cuando más lo necesitaba. Fue Margarita, compartiendo su café y su sabiduría de vida. Fue Esperanza enseñándome un oficio que me dio independencia. Fue Carlos mostrándome que el amor verdadero respeta, no lastima. Si hay una cosa que aprendí es que solas somos vulnerables, pero juntas podemos levantarnos. Si me estás viendo y reconoces en mi historia elementos de tu propia vida, debes saber que no estás sola. El primer paso es el más difícil, pero también el más importante. Romper el ciclo del abuso exige valor. Sí, pero tú tienes ese valor dentro de ti, aunque todavía no lo sepas. Para quien no vive esa realidad, pido que estés atento. Una palabra de apoyo, una mirada comprensiva, una mano extendida, puede hacer toda la diferencia. Puede literalmente salvar una vida, como Dolores salvó la mía. No desvíes la mirada cuando percibas señales de abuso. No digas que es pelea de marido y mujer. La violencia doméstica es un crimen, y más que eso, es una tragedia que marca generaciones. Mirando hacia atrás, veo que mi historia no fue solo sobre sobrevivir al abuso, fue sobre redescubrir quién era yo, quién podría ser cuando libre de aquellas ataduras. Fue sobre construir, puntada a puntada, como en el bordado que hoy hago, una nueva trama para mi vida. Mis hijos crecieron viendo una pareja que se respeta, que conversa, que resuelve diferencias sin gritos ni violencia. Mis nietos están siendo criados con esos mismos valores. Así, rompí un ciclo que podría haberse perpetuado, y eso tal vez sea mi mayor victoria. En mi mesa de noche hay un pequeño cuaderno donde anoto pensamientos que me tocan. Uno de ellos dice: la libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de amor. Viví una vida donde no había límites para el sufrimiento. Hoy vivo una donde no hay límites para el amor que puedo dar y recibir. Mis queridos que me escuchan con tanta atención, si esta historia tocó su corazón, les pido que ahora mismo aprieten ese botón de suscripción y activen la campanita. No es solo por mí, es porque cada vez que esta historia es compartida, una mujer puede reconocer las señales de abuso en su propia vida y encontrar el valor para buscar ayuda. Si conoces a alguien que vive con miedo dentro de casa, que tiene la mirada baja y explicaciones extrañas para moretones, comparte este video inmediatamente con ella. Puede parecer poco, pero ese simple gesto puede plantar la semilla del valor que ella necesita para liberarse. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue el momento de su vida en que necesitaron ser más fuertes de lo que imaginaban. Sus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. ¿Saben, mis queridos? La vida es muy preciosa para ser vivida con miedo. Cada mañana que despierto al lado de mi Carlos, cada visita de mis nietos, cada puntada de bordado que mis manos viejas todavía consiguen hacer, es una bendición que me recuerda agradecer por haber encontrado fuerzas para huir en aquella fría noche de junio. Y mientras sigo haciendo mi bordado aquí en el porche, observando las rosas de mi jardín, cargo una certeza. Nadie debe permanecer en una relación que destruye su alma. El amor verdadero construye, no destruye. El amor verdadero respeta, no humilla. El amor verdadero es libertad, no prisión. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que en la noche en que huí de la casa de los Mendoza, Carmen intentó impedirme en la puerta trasera con un cuchillo en la mano, y solo no me mató allí mismo porque resbalé en el escalón mojado por la lluvia y caí fuera de su alcance. Y eso es algo que me acompañará hasta mi último suspiro. Recuerden suscribirse a Memorias de las Abuelas y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Con amor, Doña Chayo.